Hola, queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a Traducción Literaria 1. Vamos a comenzar con la primera video lección de este año. Vamos a trabajar un tema muy importante que es la diferencia entre los textos literarios y los textos no literarios. Vamos a comenzar con los textos no literarios. Bien, ¿cuáles son sus características? Bueno, en primer lugar, la función o las funciones de un texto no literario siempre van a estar relacionadas al hecho de ofrecer información, tratar de persuadir al lector o de brindar la información, ¿sí? En segundo lugar, el lenguaje, que es obviamente nuestro foco de atención, generalmente carece de valor estético. La persona que escribió ese texto no, digamos, no se focalizó en la belleza en el uso de la lengua, ¿no? Para darle, usar elementos particulares diversos a aquellos del habla coloquial. ¿Por qué? Porque el objetivo es el contenido. Y por último, los hechos siempre van a estar relacionados o dentro del marco del mundo objetivo o no ficcional. Ejemplos típicos de textos no literarios son las noticias, las recetas, artículos de publicación científica, tesis académicas, folletos, publicidades. Tenemos de ejemplo una noticia del diario estadounidense, el Washington Post. Como verán, esta noticia, si la tuviéramos que traducir, obviamente pertenece a lo que es el área de la traducción periodística, la cual difiere mucho de nuestra área, que es la traducción literaria. ¿Por qué? Porque en esta noticia el objetivo es informar al lector, en este caso sobre la erupción de un volcán en Islandia, y el foco no va a estar en la belleza, en el uso de la lengua, sino en informar al lector de la mejor manera posible, con todo lo que implica, ¿no es cierto?, con todas las características que debe tener un buen texto periodístico. En cambio, los textos literarios, como ya les venía adelantando, tienen un propósito artístico o estético. ¿Por qué? Porque si vamos a la clasificación de funciones textuales, la función del texto literario puede ser poética o puede ser expresivo-emotiva. Siempre va a predominar algunas de esas dos funciones. Y en este caso sí, la lengua toma un rol fundamental. ¿Por qué? Porque los textos literarios tienen un estilo creativo, hay belleza en el uso de la lengua, hay subjetividad. Todo esto para lograr la función expresivo-emotiva del texto, ¿sí? La forma va a ser entonces tan importante como el contenido. Bien, y obviamente esto se va a reflejar en el uso de recursos literarios, como vamos a ver más adelante, metáforas, antítesis, polisíndeton, símilis, entre muchas más. Y por último, a diferencia de los textos no literarios, generalmente estos textos, los textos literarios, las narraciones, los hechos ocurren en un mundo ficcional, aunque también verán más adelante en traducción literaria 2 que hay géneros de no ficción, no son la mayoría, pero existen. Los tipos de textos literarios pueden ser tres. Pueden ser narrativos, que van a ser nuestro foco en esta materia, específicamente la novela y el cuento es lo que vamos a traducir, pero también hay textos líricos y textos dramáticos. Este fragmento que les muestro acá es un ejemplo del cuento que tienen que traducir para el primer trabajo práctico, el cual toma lugar tiene lugar, perdón, en un mundo de fantasía, en un mundo ficcional, en el cual los personajes se llaman Yes, No,
OK, el padre. Y se menciona a estos animales, que es el que están en rojo, que no existen en un mundo real, ¿sí? Existen en este mundo ficcional. Entonces aquí ya tenemos un desafío en el uso de la lengua, porque en español vamos a tener que tratar de replicar este uso de la lengua que hizo el escritor. Vamos a tener que inventar nombres en español que se asemejen a animales en este caso de granja por el contexto de la obra, ¿sí? Pero tienen que ser nombres inventados, pero que a su vez ayuden al lector a darse cuenta que son animales de granja. Así que ese es el primer desafío que tenemos en el área de la traducción literaria. Bien, pero también es importante saber que hay géneros de frontera que cuesta diferenciar si pertenecen a los textos literarios o a los no literarios. A veces realmente pueden estar entre los dos o pertenecer a los dos, como sea el ensayo, la crónica, el discurso, la epístola, ya que pueden tener una función informativa y a la vez una gran cantidad de recursos literarios y por ende mucha gran importancia en el uso, en la forma, en la lengua. Bien. En cuanto al lenguaje literario específicamente, que es nuestra área, tenemos que tener en cuenta durante toda la materia y luego cuando tengan traducción literaria 2, que el lenguaje literario se rige por reglas que son diferentes a las del lenguaje ordinario y cotidiano. Nuestra habla de todos los días, porque nosotros no hablamos de una manera literaria, digamos. Y tampoco, bueno, vamos a comparar con la traducción periodística, con la traducción científica, la traducción técnica, la traducción jurídica, que son otros ámbitos, otras ramas de la traducción. Bueno, en lo que es la traducción literaria específicamente, el uso del lenguaje va a ser bastante diverso. ¿Por qué? Porque se busca alcanzar un estándar de belleza artística. En cambio, el lenguaje cotidiano, el lenguaje del habla diaria, generalmente busca la economía del lenguaje, expresar información o transmitir contenido con la menor cantidad de palabras posibles y que esto sea claro. En cambio, vamos a ver que a veces la claridad en la traducción, en la literatura, eh, no, al contrario, el autor no quiere ser claro. Muchas veces se brinda información entre líneas para que el lector tenga que inferir. Entonces, tenemos que empezar a adentrar en las características del lenguaje literario, que es muy distinto a lo que han venido haciendo. Y para lograr esta belleza en el uso de la lengua se emplean muchas técnicas y muchos recursos, como por ejemplo la rima, la musicalidad, las figuras retóricas, como por ejemplo la metáfora. El lenguaje es altamente metafórico y más todavía en la traducción literaria. Y la creatividad obviamente tiene un lugar central. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nuestro uso de la lengua tiene que ser elevado y artístico, ¿sí? No podemos usar el mismo vocabulario, las mismas estructuras que usamos para traducción técnica que para traducción literaria. ¿Por qué? Porque el empleo de la lengua tiene que ser distinto, tiene que ser artístico, se tiene que ver el, el énfasis que hizo el escritor en la belleza del lenguaje, en la forma del texto, así como en el contenido. Bueno, obviamente los textos literarios siempre van a ser originales porque son actos de creación, son artísticos, como les había dicho hace un ratito, y siempre
predomina lo que es la connotación o la subjetividad sobre la objetividad. Y por último, para terminar esto, por favor, ténganlo muy en cuenta, porque realmente para que les vaya bien en esta materia y para el día de mañana ser buenos traducciones buenos traductores literarios, tienen que tener esto en cuenta. En primer lugar, familiarizarse con el lenguaje literario lleva tiempo, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, lleva tiempo, pero digamos no es imposible. ¿Cuál es el secreto? El secreto es leer literatura. Tenemos que leer literatura con regularidad. ¿Por qué? Porque nos tenemos que familiarizar con los rasgos típicos de cada género, con distintos estilos de escritura, con el uso de figuras retóricas, ¿sí? Tenemos que identificar una figura retórica en español, entenderla y recién ahí vamos a poder traducirla. ¿Sí? No puedo traducir nada que no entiendo. O puedo traducirlo, pero probablemente esa traducción va a ser incorrecta. Y también tenemos que trabajar en ampliar nuestro vocabulario, ampliar nuestro léxico. No quedarnos con un adjetivo, sino buscar muchas más opciones, distintos matices para poder elegir cuál es el más apropiado para el contexto en el que estemos traduciendo. Así que esto también es una pequeña introducción a la materia. Recuerden esto, tenemos que leer literatura, cuentos, novelas, tanto en inglés como en español, pero es muy difícil familiarizarse con el lenguaje literario si realmente no tengo un contacto diario. Lo mismo sucede con la traducción periodística, difícil que pueda ser un buen traductor de periodismo si no leo noticias, ¿sí? No leo géneros periodísticos. Bueno, esto es lo mismo, pero quizás un poco más porque es muy amplia la cantidad de géneros y el vocabulario que tenemos que ir adquiriendo para lograr traducciones realmente refinadas, elegantes y no quedarnos con algo quizás que sea pedestre. Así que bueno, eso es todo por ahora. Tienen bastante material para leer en el aula virtual y un trabajo práctico para aplicar toda la teoría de esta semana. Estamos en contacto a través del foro. Que estén muy, muy bien.